Hablemos de Tarles, el pirata Saiyajin galáctico que quiso derrocar a Freezer. ¿Sabías que su primer diseño no era tal cual lo conocemos? Y que en el póster oficial de Dragon Ball de esta película hay personajes que nunca aparecieron en el largometraje. Y es más, según el creador de las películas de Dragon Ball Z, este es el mejor villano. Quédate, porque en este video vamos a repasar y a reflexionar sobre uno de los villanos más míticos del mundo de las películas de Dragon Ball. Lo cierto es que la película de Tarles para muchos fue más que especial. En Latinoamérica, en la mayoría de los países, fue el primer largometraje en presentarse en cine. Sí, la primera película que los fans y las fans de Dragon Ball pudimos ir al cine a ver. Y para mí eso la hace realmente única. No sé cómo está en otros países, pero acá en Latinoamérica la gran mayoría sí fue así. Y yo tengo el recuerdo de ser un pequeño niño y decirle a mi madre que quería ir a ver una película y por suerte pudimos ir al cine a verla y a mí obviamente me encantó. De hecho, el ver a todos los personajes de vuelta juntos, sobre todo porque en ese entonces veía un montón de Dragon Ball y capaz en la cronología estaba la saga de Namek y no estaban juntos. Y luego también costaría, después de la saga de los Saiyans, que vuelvan a estar los guerreros Z unidos para salvar la Tierra. A mí me apasionó, me divirtió y encima tenía esto de la Tierra siendo invadida, que está buenísima. Pero antes de reflexionar sobre este gran largometraje de Dragon Ball Z, ¿le parece si damos algunos datos curiosos que muy poco conocen de la película de Tarles? Fecha de estreno, ¿cuándo salió a la luz? El 7 de julio de 1990 durante un evento muy especial llamado Toei Anime Fair, que es un evento por supuesto organizado por Toei Animation, pero este fue justamente una juntada especial, una organización única y diferente a todos los demás festivales. ¿Por qué? Porque estaba centrado en el mismísimo Akira Toriyama. Ya que acá lo vemos en este póster, la película se estrenó junto a otros dos largometrajes que también corresponden a mangas de Akira Toriyama. Esos son Pink y Kenokuse-sama, dos historias escritas por Akira Toriyama que también hicieron una adaptación animada para este evento. Y como decíamos antes, este evento Toei Anime Fair se centró en Toriyama porque las tres películas que estrenaron eran justamente salidas de la mente del sensei. Así que fíjense qué importante que era en 1990 Akira Toriyama, que directamente todo un evento realizado por Toei Animation fue destinado y fue promocionando a Akira Toriyama. Es decir, dos mangas, además de Dragon Ball, es decir, tres mangas de Akira Toriyama se estaban estrenando en su versión de adaptación animada en un solo evento. Así que quien habrá de ahí le habrá pasado genial porque era Akira Toriyama por todos lados. Pero para ese entonces, ¿qué estaba pasando en el manga? ¿Y qué estaba pasando en el anime? Bueno, vamos a ver la cronología de ambos eventos. En cuanto al anime, estaban durante la saga de Namek. Para ese entonces se dio la primera pelea de Zarbon contra Vegeta, ese que lo dejó casi moribundo al borde de perder la vida. Y en cuanto al manga original de Akira Toriyama, por supuesto, como siempre, estaba un poco más adelantado. Fue cuando Goku se estaba enfrentando a la dupla Border y Jizz de las Fuerzas Especiales Ginyu. Algo que es sabido, esta película, como muchos de otros largometrajes, no son canónicos a Dragon Ball, pero por supuesto las guías oficiales hacen mención a esto. Y lo que dicen es que se situaría justo en la llegada de Goku al planeta Namek. Ahí sería la cronología en cuanto a la historia canónica. Por supuesto que la pelea de Tarles y todos estos eventos no son canon, pero se situaría para ese entonces. ¿Akira Toriyama participó? ¿Sí o no? Bueno, como en la mayoría de los largometrajes, no participó Toriyama, al menos en la creación de la narrativa, de la trama, de lo que pasó en esta historia. Sin embargo, hizo su aporte desde los diseños. Acá te comparto, lo están viendo, el diseño del árbol sagrado. Sí, este árbol que absorbe la energía de la Tierra fue diseñado bajo la pluma del mismísimo Akira Toriyama. Y acá está el dibujo que le envía a Toei Animation para que luego lo adapten a esta versión cinematográfica. Ahora nos metemos de lleno a la historia. ¿Quién la creó? ¿Quién es la mente detrás de esta historia, de esta invasión de Tarles y su escuadrón a la Tierra? Es el gran y el único Takao
Koyama, guionista de Toei Animation que trabajó en casi todas las películas de Dragon Ball Z. Y acá les dejo una curiosidad. ¿Por qué? Porque yo lo entrevisté y según sus palabras, cuando le pregunté cuál para él es el mejor villano de películas, sabiendo que él creó, en la forma narrativa estamos hablando, de la historia, a Broly, a Turles, a Cooler, a Bojack, a Janemba, a un montón de villanos, le pregunté ¿cuál es tu favorito? Y él me dijo que es Turles. Disfrutó mucho de hacer la historia de Turles por el trasfondo Saiyajin y por un montón de motivos que me dio, que si quieren acá arriba les recomiendo la entrevista, o está acá relacionado, que le hice a Takao Koyama para este canal de YouTube, así que la pueden disfrutar. Es la primera entrevista que dio Takao Koyama, guionista de Toei Animation y creador de muchas películas de Dragon Ball Z, para Latinoamérica, hablando solamente de Dragon Ball Z, así que la disfruté muchísimo. Y ya que hablamos de la película en sí, y por supuesto de Turles, ¿quién hizo el diseño de este Saiyajin que es muy parecido a Goku? Bueno, por supuesto que también estuvo detrás el gran Minoru Maeda, un animador increíble de todo Dragon Ball que ha participado en varios proyectos de Dragon Ball, no solo Dragon Ball Z, sino que Dragon Ball también, en películas, en el anime. Y claro, le dieron la difícil tarea de dibujar al Saiyajin que sería el enemigo principal de esta película. ¿Y saben lo que dijo Minoru Maeda sobre la creación? Y esto me parece súper interesante, porque según sus palabras, desde los inicios del guión buscaban hacer un Goku oscuro y cruel. Es decir, que este villano ya desde el principio se iba a ver similar a Goku, pero por supuesto más salvaje, más Saiyan. Sería como esa versión alternativa de qué hubiese pasado si Goku no se golpeaba la cabeza o si hubiese ido a otro planeta que no sea la Tierra y no terminaría siendo el bondadoso ser que nosotros conocemos. Y otro personaje que no podemos dejar pasar, que debutó en esta película, es el Gran Dragón. Este dragón que creo que muchos le terminamos tomando cariño, por supuesto no fue canónico, si bien tuvo su aparición en el anime, dado que fue en, por supuesto, los capítulos rellenos, ya que en el manga original no aparece, y tampoco en Super. El Gran Dragón no es canónico, sin embargo le tenemos cierto aprecio. ¿Y por qué nos encantó? Bueno, porque Minoru Maeda, diseñador de personajes de esta película y por supuesto quien hizo la mayoría de los personajes, confesó que se basó en un dragón de Dr. Slump. Miren, sí, son muy parecidos. Por eso el Gran Dragón tiene ese aire dragonbolero, ese aire de Toriyama. Fue porque se basó en Dr. Slump, el otro manga del sensei Akira Toriyama. Ahora hablemos de algunas cosas curiosas que pasaron con los pósters porque son increíbles. El primer diseño de Turles no era tal cual lo conocemos. Sí, aunque no lo crean, Turles se iba a ver desde un principio de otra manera. Miren este póster oficial. Sí, aparece un Turles totalmente diferente con un traje que se parece más al de Raditz que al que llevaría más adelante. Entonces, este parecería ser que fueron los primeros dibujos para promocionar la película y no es el final que conocimos, no es el Turles que terminó apareciendo definitivamente en este largometraje. Así que es muy curioso. ¿Te gusta este diseño o preferís el definitivo que terminó quedando? Esperen, y esto no queda acá, porque los pósters también nos revelan otra cosa. Acá les voy a mostrar un póster muy curioso donde hay personajes que nunca aparecerán en la película. ¡Miren! Acá vemos a los que parecería ser Saiyajines que están en el póster oficial. Sin embargo, no están en las películas. Probablemente solo haya sido para difundir que iban a aparecer Saiyans en esta nueva película de Dragon Ball Z. Pero no solo hubo pósters oficiales donde hay villanos que no aparecieron. También hay pósters oficiales donde hay villanos que aparecieron, pero con otra colorización. ¡Miren! Sí, estos dos secuaces de Turles que aparecerían por supuesto en la película y lucharían contra los Guerreros Z, acá están de otro color. Evidentemente para los últimos retoques decidieron cambiarlos y creo que quedó mucho mejor en su versión final. Y si te gusta indignarte con esto de los pósters y personajes que no aparecieron, hay uno aún peor. Porque en España, cuando salió el VHS de esta película, adivinen quién está en la portada. Sí, miren, el príncipe de los Saiyajines, Vegeta, está en la tapa de esta película. Y claro, no apareció, nunca terminó teniendo ni siquiera un cameo ni lo nombraron. Es decir, ¿por qué Vegeta aparece en la portada de esta película si nunca es parte del largometraje? ¡Increíble error! Y acá nos metemos de lleno con uno de los datos más curiosos de todos. Porque si bien esta película no es canónica, por supuesto que los largometrajes pertenecen, si se quiere, según Toriyama, a una dimensión alternativa. Podríamos llamarlo como a una línea temporal alternativa, a otra dimensión. Ahora, este largometraje
según las guías oficiales, pertenece a la misma línea temporal que la del mismísimo Saiyajin legendario Broly. Sí, miren, acá vemos esta guía oficial de Dragon Ball Z donde aparecen los dos juntos en este árbol Saiyajin. Evidentemente, como están las dos caras, Turles, Paragus, Broly, significa que todos pertenecen a la misma línea temporal, es decir, al mismo presente, tanto el de la película de Turles como la película de Broly. Por lo tanto, esos suceden dentro de la misma línea temporal. Y para meternos de lleno a la reflexión de esta película, quiero decir que para muchos en Latinoamérica fue, y es, y seguirá siendo especial. Muchos fue la primera que vimos en el cine. Luego pudimos ir a ver más y por supuesto hoy en día, por suerte ya siendo casi un poco más grandes, si tenemos ganas de ir a una película o ver más de una vez al cine, podemos. Pero en ese momento éramos todos pequeños, o la gran mayoría éramos pequeños. Ahora hay muchos que están ahí de otro lado que son pequeños y pequeñas también. Pero en su momento fue la primera película que llegó a Latinoamérica y la verdad que fue increíble, me encantó, incluso se vendía, me acuerdo, se comercializaba como la Dragon Ball Z, la película, porque claro, era un evento importantísimo, había pegado muchísimo Dragon Ball en ese entonces y verla en el cine fue increíble. Obviamente me acuerdo que iba con mi familia, con mi vieja que me llevó ahí y me encantó, eso me produjo mucha felicidad y obviamente después fui a ver otras a medida que evidentemente fue un éxito a nivel cinematográfico y de recaudación, si no, no hubiesen puesto otra en cines. Entonces creo que para los latinoamericanos, y capaz que en otros países también, díganme ustedes si están en otro país, incluso Latinoamérica, yo estoy en Argentina, pero díganme, capaz están en otro país de Latinoamérica, capaz están en España o en otro continente de donde estén mirando, si fue también la primera película estrenada en cines, al menos de esta etapa de Dragon Ball Z. Coménteme ahí en los comentarios. Y pasemos a la historia porque a mí me apasiona. No por nada creo que Takao Koyama dijo que es su favorita. Por algo habrá sido. Creo que esto de que hay un Saiyajin sobreviviente, porque recordemos que la historia de Turles se centra en que cuando Freezer destruyó el planeta Vegeta, él, por suerte, no estaba ahí. Evidentemente estaba en otra conquista. Y esto demostró que él aprovechó para independizarse de Freezer. Incluso en la película nombran al emperador del universo, nombran a Freezer. La intención de este caso de Turles es armar su escuadrón, su propio equipo de guerreros fuertes y por supuesto arrebatarle el trono a Freezer. De hecho, la modalidad que está haciendo es un poco la que venía haciendo antes, o la que hacen los Saiyajines, ir planetas, conquistarlos y lo que uno parece percibir es que planta el árbol sagrado, ese árbol sagrado absorbe la energía de ese planeta y queda, no sé si inhabitable, pero queda como con poca vegetación y seguramente ese planeta será comercializado. ¿Qué es lo que hacía Freezer? Mandaba a sus secuaces, sean los Saiyajines o sean seres de otras razas, para conquistar planetas y los vendía. Era un simple comerciante Freezer, obviamente con un poder increíble. Bueno, Turles quería tomar esa posta, quería derrocar al emperador del universo y ser él el nuevo Freezer, es decir, el nuevo gobernante del universo. Entonces creo que el objetivo de él estaba marcado y estaba muy bien hecho. ¿Por qué? Acá se nota mucho que lo que él hacía era ir a un planeta y ver si uno de esos personajes, o mejor dicho, guerreros que encontraban en los planetas, es fuerte, le decía, o al menos le preguntaba si quería aliarse. O al menos intentaba que se alíe, sea por la fuerza, por obligación o por petición. Porque en este largometraje, recuerden que cuando ve que lo fuerte que es Gohan o el potencial que tiene como Saiyajin, dice que se lo va a quedar y lo hará parte de su escuadrón. Es decir, es una modalidad que él tenía, ir a los planetas, conquistarlos y ver si había un guerrero fuerte, directamente se lo quedaba, lo raptaba, lo secuestraba, mataba probablemente a toda la población que había o a quien se ponga en su contra y se lo quedaba para entrenarlo. No sabemos si hizo eso con los demás secuaces o no, sin embargo es una modalidad muy Freezer, por eso creo que terminó gustando como villano. Era un villano con un objetivo muy marcado, que era, quiero derrocar a Freezer. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, tengo que ir conquistando planeta por planeta, como ya nombrándolos, che, este planeta fue conquistado por Turles, hacerme un nombre en el universo 7, en ese momento no era el universo 7, pero bueno, en el universo, y al mismo tiempo ir formando sus propios escuadrones, sus propios guerreros para luchar, que es un poco lo que hizo evidentemente Freezer también, o su padre King Cold, que fue el anterior rey. Entonces, me encantó eso, de que sea un villano con un objetivo muy claro, y eso para mí
lo hace especial. Como segundo punto quiero resaltar al árbol sagrado, porque estas películas de Dragon Ball Z, si bien Toriyama no participó, yo estoy seguro de que Takao Koyama, quien era que la escribía, o Minoru Maeda, que los diseñaba, también lo que buscaban era: queremos hacer algo que no solo sea una historia donde estén los personajes de Dragon Ball luchando contra los villanos. No, hagamos algo que trate de que sea Dragon Ballero, que tenga la esencia, por así decirla, una palabra tan usada por el fandom, pero que tenga el espíritu de Akira Toriyama. Y creo que el árbol sagrado, como ejemplo, como símbolo, fue increíble. Toriyama en todos sus mangas tiene esto de darle mucha importancia al medio ambiente, a la vegetación, al agua, a todo lo que tiene que ver con la vida dentro de un planeta. Hay mangas que solamente se trata de alguien que tira cosas en el piso y se enoja. Digo, imagínense, porque hizo eso, porque manchó la ciudad y la calle y demás. Entonces, el árbol sagrado creo que representa ese villano que Akira Toriyama tenía en su mente, ¿no? Un ser que termina agarrando la vida del planeta, destruyendo la vegetación, secando los ríos, haciendo pelota a los árboles y las plantas. Fíjense, cuando el árbol sagrado empieza a crecer, termina casi destruyendo todo lo que está a su alrededor. Incluso Kaiosama decía que tengan cuidado porque ese árbol sagrado va a terminar comiéndose, por así decirlo, al planeta Tierra. Entonces, creo que como representación simbólica de un villano, seguramente hizo a que a Toriyama le convenza esto. Por eso también no es menor que Toriyama no quiso diseñar a Turles ni a ninguno de sus escuadrón. Y miren que lo hizo con los demás, porque también diseñó a Cooler, porque evidentemente le gustó la forma o la idea, a Bojack también. Pero acá, entre todos los personajes, inclusive Turles, dijo: yo quiero diseñar al árbol sagrado, porque evidentemente a él también le generó cierta atracción y decir: ¿sabes que esto lo podría hacer yo? Que los guerreros Z, sean los personajes que él creó, tengan que defender la Tierra porque un árbol estaba destruyendo la vegetación, el medio ambiente, estaba destruyendo el planeta. Y él, en todos sus mangas, le dio mucha importancia a eso. Fíjense que de hecho, número 17 en un futuro termina siendo un guardabosques, que está cuidando a los animales en extinción. Siempre estuvo eso en los mangas de Akira Toriyama y en Dragon Ball también. La Genkidama es el poder más mítico y necesita de vegetación y de especies vivas. Entonces, creo que por eso él sabiamente dijo: yo no voy a diseñar a los villanos, al escuadrón, nada por el estilo, no. Quiero hacer el árbol sagrado. Sí, este árbol maldito que termina absorbiendo la energía de vida del planeta Tierra. Y eso para mí le da una gran esencia Dragon Ballera a esta película de Dragon Ball Z. Y esta es la reflexión del gran Turles. Para mí, uno de los mejores villanos de las películas de Dragon Ball Z. Por su pasado, por su objetivo, por su forma de encarar lo que él quiere, que es gobernar el universo y derrocar a Freezer, por también esa esencia Dragon Ballera del árbol sagrado que es muy Toriyama. Yo creo que tiene todos esos recursos, esos condimentos que le hicieron especial. Y creo que a muchos de ustedes también le pasa. Muchas veces hablando ahí con el fandom o comentando a ustedes en los videos o redes sociales, donde pregunto sobre villanos de películas, si les gusta o no, y muchos y muchas me nombran a Turles. No por nada, el creador de esta película, el que hizo la historia de la trama, también eligió a Turles por sobre Cooler, sobre Broly y sobre todos los demás. Entonces, por algo es tan buena esta película. Pero bueno, díganme ustedes, ¿les encantó también la película de Turles? ¿Es una de sus favoritas? Dejen en los comentarios a ver qué les pareció este largometraje. Y será hasta el próximo video.